Muy buenos días tengan todos y todas. Es para mí muy grato tener la oportunidad de coincidir esta mañana con todos ustedes para compartir la disertación que sobre la inteligencia artificial y los procesos académicos hará mi estimado amigo el doctor Carlos Iván Moreno Arellano en el marco de las jornadas académicas y el ciclo de conferencias magistrales en línea, inteligencia artificial y profesionalización docente. A nombre de la Coordinación General Docencia, la Dirección General de Desarrollo Personal Académico, y con un saludo de nuestro rector, agradezco a los y las docentes de los niveles medio, superior, superior y posgrado, personal de apoyo y directivos que nos acompañan por su presencia. Soy Marta Alicia Magaña, coordinadora general de docencia, y estaré con ustedes esta mañana con el gusto de ser moderadora de la conferencia magistral con que cerraremos un interesante ciclo de conocimientos y aprendizajes compartidos. Solicito a ustedes mantener su micrófono en silencio y utilizar la opción del chat que se encuentra ubicado en el centro de su pantalla de Zoom como medio de comunicación para expresar sus dudas, comentarios y preguntas dirigidas a nuestro conferenciante. Agradecemos mantener su sesión en vista del hablante para mejorar la experiencia de la charla. Como todos sabemos, la duración de esta sesión está programada de 1 hora y nuestro invitado dispondrá de los primeros 45 minutos para presentar su disertación y en el espacio de preguntas y respuestas tomaremos las 5 preguntas más frecuentes, más interesantes y el resto de las preguntas serán enviadas al expositor con la expectativa de que las respuestas regresen en breve al correo de quien las plantee. Si existiera algún problema técnico, deberían ustedes dirigir su duda o preguntar al chat buscando el nombre de apoyo técnico. Patti, con mucho gusto, nos apoyará. Sin más preámbulos, me permitiré leer el currículum, una breve semblanza del doctor Carlos Iván Moreno. Carlos Iván, a quien tengo el gusto de conocer ya hace muchos años, es egresado de la licenciatura en Finanzas de la Universidad de Guadalajara y cuenta con un doctorado en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois, Chicago. Ha sido investigador, visitante en la Universidad de Chicago y ha cursado programas en innovación y gobernanza en Harvard y el MIT. Sus investigaciones se centran en temas como la gobernanza en universidades, políticas públicas comparadas y cambio organizacional. En la Universidad de Guadalajara se ha desempeñado como coordinador general de internacionalización, coordinador general académico y de innovación y como vicerrector ejecutivo. Ha trabajado en el ámbito gubernamental e internacional, destacando su trabajo como jefe de asesores en la Cámara de Diputados Federal y como asesor del subsecretario de Educación de la SEP. Actualmente se desempeña como rector del sistema de universidad virtual en la Universidad de Guadalajara. Esta mañana, reitero, con el cordial saludo de nuestro rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Iván Moreno, agradeciendo su generosidad al dedicar parte de su tiempo para hablarnos de un tema por demás apasionante: la inteligencia artificial y los procesos académicos. Sin duda, desde su actual encomienda, nuestro invitado especial nos aportará un interesante marco de referencia para nuestro quehacer docente y académico. Cedo el uso del micrófono al doctor Carlos Iván Moreno Arellano y deseo que todos nosotros disfrutemos de esta charla. Hola, muy buen día a todas y todos. Pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, también por favor envíenle un saludo muy afectuoso al rector, al doctor Cristian Jorge Torres, con quien también hay una muy buena relación. Y bueno, pues qué decir de la relación institucional entre la Universidad de Colima y la UDG, que bueno, tiene décadas en muchos ámbitos de alianza, de colaboración en materia de internacionalización, innovación, tecnologías, etcétera. Entonces, pues muy agradecido, más al contrario, con su tiempo y con la invitación. Y bueno, mi amiga también, a Marta Alicia, muchísimas gracias, como siempre, doctora, por esta gentil colaboración y pues yo a la orden para pues charlar de manera relativamente breve, más que una conferencia, ¿no? Es una charla, como bien comenta Marta Alicia, y algún diálogo que podamos tener al final, ¿no? Sobre este tema que, bueno, está evolucionando y nos tiene
a muchas instituciones y personas, profesores, pues en una especie de pasmo, ¿no? De los avances que está teniendo la inteligencia artificial y cómo responder en las universidades, sobre todo en los procesos académicos. Bueno, también agradezco a la autora Marta Chávez la organización de la invitación. Y bueno, sin más, para poder entrar en materia, si me permiten, voy a proyectar unas láminas para hablar estos 35, 40 minutos y dar tiempo a algún diálogo y una problematización, ¿no? Si les parece. Bueno, quiero comenzar con una reflexión controvertida, sin duda, que muy probablemente ustedes por ahí han leído o han escuchado referencias a esta postura de un historiador, filósofo, pues muy popular, muy famoso, Yuval Harari, que el año pasado, a mediados, publicó un artículo pues controvertido, reitero, donde él alerta de riesgos incluso existenciales por el uso creciente de las ubicuo, de las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Que es de lo que hablaríamos un poco hoy desde la perspectiva de innovación docente y procesos académicos. Bueno, lo que dice Harari pues es que el principal riesgo no es pues, los robots el que se salgan de control, como en las películas y demás apocalípticas, sino un riesgo más sociológico, más epistemológico incluso, de, eh, dice Harari, pues, que la inteligencia artificial ha hackeado el sistema operativo de la civilización, que es el lenguaje y que es la creación de ideas, ¿sí? La creación de historias, la creación de narrativas y, sí, la generación de mentiras, de desinformación, ¿sí? En tiempo récord y de manera mucho más eficiente. Ese es el principal riesgo que alerta Harari, ¿sí? Que las inteligencias artificiales generativas inunden el planeta de mentiras, de desinformación y de información de conocimiento que realmente no lo es. Eh, entonces, pues eso para las universidades y para nosotros como docentes, como investigadores, pues es fundamental el trabajo que estamos haciendo como una especie, pues, no sé si los únicos, no sería tan presuntuoso, pero las universidades y los docentes seríamos por excelencia esos mediadores entre lo que es información y lo que es realmente conocimiento o esa aproximación a la verdad, ¿sí? En el aula, en los laboratorios, en los campus, en los centros universitarios. Entonces, bueno, quisiera partir con esta reflexión, reitero, controvertida, problemática. Ha sido muy criticado Harari, si está exagerando y realmente pues, está siendo muy catastrofista. Pero bueno, por supuesto, como cualquier nueva tecnología, como cualquier proceso de innovación, pues tiene dos caras, tiene aproximaciones positivas y algunas negativas. Y bueno, como un ejemplo algo dramático, por una parte, en el aspecto muy positivo, sin duda, estos nuevos algoritmos de inteligencia artificial generativa han permitido en tiempo récord, por ejemplo, desarrollar antibióticos para matar superbacterias que desde hace 100 años los médicos, los biólogos, eh, los bioquímicos habían estado investigando y no habían podido encontrar realmente o decodificar estas proteínas para identificar un antibiótico efectivo. Bueno, pues con estos algoritmos, en cuestión de meses, se están generando tratamientos antibióticos para múltiples enfermedades gracias a el poder de cómputo analítico de estos sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, estos mismos sistemas están siendo utilizados cada vez más por empresas para controlar y vigilar a los empleados, ¿no? Este es un artículo muy recomendable del Project Syndicate, donde una crítica muy fuerte, donde esta misma tecnología salva vidas y también desincentiva movimientos sociales en pro de los derechos de los trabajadores y agudiza
la vigilancia y el control en las empresas, pero también hay riesgos de aumentar la vigilancia y control en los estados, en los países, y sobre todo en regímenes autoritarios. Una buena parte de los algoritmos de inteligencia artificial generativa sí están siendo utilizados para el control político y la desinformación, reitero, lo cual nos debe llevar como universidades y como docentes a tener una perspectiva siempre crítica, problematizadora, analítica de las ventajas y los riesgos. Creo que para todos es de sobra conocido. Recupero esta gráfica que me gustó mucho y la hemos estado actualizando. Bueno, el chat GPT, que es solo una de las aplicaciones, quizás la más famosa de inteligencia artificial generativa, realmente fue lanzada en noviembre, finales de noviembre del 2022, hace poco más de un año, y ha roto todas las marcas de uso de utilización en diversos ámbitos de la vida pública, privada, organizacional. Y bueno, en 5 días alcanzó 1 millón de usuarios. ¿Sí? Eh, Recuerdo muy bien, a manera anecdótica, que quien a mí me informó de esta nueva tecnología por ahí de principios de diciembre del 2022 en un chat fue el doctor Gilberto Guevara Niebla, que es nuestro profesor aquí en UDG. Bueno, ustedes lo conocen, es uno de los principales investigadores educativos, ex líder de 68 también, un tipo brillante. Bueno, él lo recuerdo muy bien. Me dijo, oye, Carlos Iván, ¿ya sabías de esta cosa que se llama ChatGPT y que te puede contestar preguntas y que te puede hacer ensayos? Y pues, no, Gilberto, no lo conozco. Y bueno, a un año de eso, pues es una verdadera revolución lo que está sucediendo con el ChatGPT y otras múltiples aplicaciones en las universidades. ¿Sí? Justo ayer leía la nota que la Universidad Estatal de Arizona, Arizona State University, se acaba de aliar con OpenAI, la empresa que creó el ChatGPT, para comenzar a desarrollar inteligencia artificial generativa ya para las universidades específicamente. Es la primera alianza entre una universidad y una empresa de inteligencia artificial generativa. Entonces se vienen muchas cosas muy importantes en estos temas. El ChatGPT, seguramente todos lo han usado. Yo lo usé para esta presentación, por cierto. Aprueba exámenes, escribe ensayos, redacta artículos, genera códigos, interpreta imágenes. Y en la versión más reciente, bueno, cada mes sale una nueva versión, ya ve, escucha, habla, ya puede haber una interacción verbal. Es una genuina revolución en distintos ámbitos de la vida y del entendimiento de lo que significa el conocimiento y la interacción humano-máquina. Pero bueno, no solo es el chat GPT, solo es como la cara visible, la cara más popular, pero estas son algunas o las principales 50 herramientas de inteligencia artificial generativa para texto, para imágenes, para video, para interacción, para código, para múltiples actividades, para hacer guiones, para analizar conversaciones, etcétera. ¿Qué dato es el que me interesa eh, recalcar de este gráfico? Que es una encuesta que hicieron a finales del año pasado. Lo presentamos, esto lo comentamos en el marco de la FIL, por cierto, en uno de los paneles sobre inteligencia artificial. México está en el top 10 de usuarios de inteligencia artificial generativa en el mundo. En nuestro país hay 579 millones de usuarios, ¿sí? Se traslapan, evidentemente, pero de personas que están usando recurrentemente la inteligencia artificial generativa. ¿Sí? 70% de ellos son hombres y 30% mujeres. Por alguna razón, y es un dato que me parece interesante, los hombres utilizan más las herramientas de inteligencia artificial generativa que las mujeres. Y también un tema de brecha de género que tenemos que abordar de manera muy crítica. El punto es que junto con Estados Unidos, la India, Brasil, Japón, Alemania, México está en el top
Hay muchísimos usuarios repetidos, sí, tenemos 120 millones de habitantes, pero los usos son constantes, ¿sí? Marcados en registros, en alguna de estas herramientas. Entonces, pues yo me pregunto aquí y les pregunto, lo dejo en el aire, ¿en dónde está esa brecha digital? Si realmente México sí es líder, o sea, se concentra en algunos sectores solamente. ¿Qué pasa con los sectores más desfavorecidos? ¿Cómo podemos evitar o matizar esas brechas también, esa nueva brecha de la literacidad digital de las personas que están utilizando recurrentemente y las organizaciones estos algoritmos? Y qué hacer en las universidades, ¿no? Que es la pregunta clave. Prohibir, regular, desincentivar, motivar, aceptar ensayos o no hechos con el chat GPT o con alguna herramienta de inteligencia artificial. Eso me gustaría que lo debatiéramos un poco más adelante. Bueno, el año pasado se publicó un artículo que, bueno, un análisis sobre cuáles serían los principales empleos amenazados concretamente por los GPTs, por estas inteligencias artificiales que generan grandes datos. Y bueno, pues esto es lo que el propio chat GPT y otras aplicaciones en este análisis mostraron, ¿sí? O vaticinan que pueden ser las ocupaciones, actividades profesionales más vulnerables, los asesores fiscales, escritores y autores, de manera pues muy preocupante, contadores, auditores, analistas de noticias. Quizás ustedes han visto ya en UDG, en Canal 44, el canal de la Universidad de Guadalajara, ya tenemos una presentadora que se llama Clara y que es un algoritmo, ha sido una presentadora, no es analista, es presentadora de noticias todavía, pero ya es generada con inteligencia artificial, o sea, ella no existe, pero es muy popular Clara. Analistas de políticas de datos en cambio climático, profesores de idiomas, es un dato que me pareció también relevante, lo podemos problematizar sin duda, pero más allá del listado de estas posibles profesiones o profesiones posiblemente amenazadas o más amenazadas por la inteligencia artificial generativa, por los algoritmos, me interesa abordar qué hace que estas profesiones sean las más amenazadas, qué tienen en común, digámoslo así, o cuáles son las actividades que pueden ser reemplazadas por un algoritmo. Y bueno, esto se lo pregunté yo al chat GPT, cuáles son esas actividades específicas que hace mejor un algoritmo que un ser humano. Y esto respondió. Esto es textual del chat GPT. La redacción de contenido simple, la transcripción y traducción automatizada, trabajo rutinario de entrada de datos, clasificación de datos, algunas tareas de diseño gráfico y de creatividad, tareas contables y financieras rutinarias. ¿Sí? Creo que es evidente que lo que aquí se muestra es que lo que es repetitivo, rutinario, que sigue un patrón específico de análisis, lo hacen mejor, como lo hace mejor una calculadora de pronto, algunos análisis, algunas operaciones aritméticas rápidas. Creo que es evidente históricamente, o desde el ábaco, pero en esta nueva disrupción de inteligencia artificial generativa, todo lo que no implique un esfuerzo de reflexivo más lento, más pausado, más creativo, sí está siendo o tiende a ser sustituido por los algoritmos. Lo que sea monótono, repetitivo, automatizado, que siga patrones, reitero, específicos, lo hacen mejor los algoritmos. Invito, como una primera reflexión, a que pensemos en nuestras clases. Nuestras clases son monótonas, repetitivas, siguen patrones específicos o son más creativas, problematizadoras, reflexivas. Si son lo primero, creo que sí nos pueden sustituir en algunas tareas los algoritmos. Si son lo segundo, casi imposible. ¿Cómo son nuestras clases de media superior, de superior y de posgrado de manera continua y qué tanto, de manera cotidiana, por dicho,
y qué tanto estamos en riesgo o qué tanto podemos sustituir algunas de las cosas que hacemos, reitero, monótonas, repetitivas, rutinarias, por algoritmos. Una cosa empírica es que alrededor del mundo, principalmente en Europa, en Estados Unidos, donde han hecho más encuestas, hay que decirlo, la mayor parte de los estudiantes están utilizando estas herramientas de inteligencia artificial generativa todos los días para sus tareas, para sus clases, para sus tutorías. Nos guste o no, lo incentivemos o no en las universidades, las y los estudiantes lo están haciendo aunque no sepamos. Eso me gustaría dejarlo como un dato empírico sobre la mesa. Según estas encuestas, y yo creo que están subestimadas con toda franqueza, porque los estudiantes no lo reportan abiertamente, pero el 50%, esto es de octubre del año pasado, creo que el dato puede cambiar rápidamente, el 50% de estudiantes de Estados Unidos lo utilizan todos los días, ¿sí? En sus tareas. Y en las universidades norteamericanas, reitero, solo el 22% en esta encuesta lo están utilizando de manera formal en sus procesos académicos. Esta es la brecha que me interesa mucho enfatizar, ¿sí? Entre el uso que están dando los estudiantes de manera cotidiana y cómo lo estamos internalizando, cómo lo estamos estructurando nosotros como docentes y como instituciones, ¿sí? 90% de los estudiantes que declaran utilizarlo todos los días consideran que es mejor un chat GPT o alguna otra aplicación chatbot que la tutoría tradicional. Ojo con esto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es 24 horas, pues porque es tiempo real, porque está actualizado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tiene más precisión, tiene una automatización evidentemente difícil de competir a través de las tutorías tradicionales. Y un dato muy relevante también es que, según una encuesta de la UNESCO, también del último cuatrimestre del año pasado, seguramente ya cambió, solo 10% de las universidades en el mundo tienen lineamientos concretos, sí, claros, bueno, o posturas y documentos de orientación sobre cómo utilizar la inteligencia artificial generativa en los procesos académicos. Solo 10%. Supongamos que de octubre a la fecha ya otro 10% tienen orientaciones y lineamientos, sería un 20%. Pongámosle 30%, siendo muy optimistas. Si una minoría de universidades en el mundo están abordando esto de manera formal, ¿sí? Con guías, con orientaciones. Y eso me parece muy, muy problemático. Eso nos llevó a la UDG a publicar una guía sobre inteligencia artificial generativa con orientaciones, que tampoco, hay que decirlo, pues tampoco fue inventar el hilo negro. En esta guía, que ahorita les presento algunos de sus elementos y la pongo a su disposición, por supuesto, retomamos recomendaciones principalmente de la UNESCO, ¿sí? Y de otros organismos y de otras universidades importantes también que han incorporado y que han dado buenos resultados. Bueno, ¿qué nos dice la UNESCO sobre esto? Uno, que no lo prohibamos, que no es conveniente, ni siquiera técnicamente posible, prohibir el uso a los estudiantes de la inteligencia artificial generativa en sus procesos académicos. ¿Sí? Concretamente, la UNESCO recomienda permitir que se realicen tareas y actividades con inteligencia artificial en las clases, pero siempre verificar, orientar, regular, estructurar, y es a lo que voy a explicar un poquito, presentar un poquito más adelante. ¿Cuál es esa gran conclusión de la UNESCO? Bueno, que la inteligencia artificial puede apoyar en el aprendizaje y generar experiencias de aprendizaje mucho más ricas y significativas. Es decir, más que un riesgo, es una gran oportunidad para mejorar los procesos académicos, si lo hacemos de manera ética y responsable. Pero bueno, ¿cómo se hace eso? Es la gran pregunta que tenemos que responder como instituciones de educación superior.
En distintos análisis, incluido la UNESCO, la OCDE, universidades, líderes globales en materia de tecnologías, señalan, bueno, la inteligencia artificial puede mejorar la metodología de cómo aprenden los estudiantes, facilitar la evaluación, promover las habilidades blandas del diálogo, discusión, trabajo en equipo, solución de problemas, puede promover modelos pedagógicos innovadores, reducir el abandono escolar a través de esas tutorías uno a uno automatizadas y asistir en el proceso de aprendizaje. Es decir, yo invitaría a que esto lo veamos como docentes como una especie de copiloto, ¿sí? Como una herramienta que puede liberarnos de tiempo de actividades rutinarias, tediosas, repetitivas, que todos de pronto tenemos en clase, hay que decirlo, preparación, guías, evaluación, calificación, retroalimentación, puede ayudarnos a automatizar algunos procesos para enfocarnos como docentes en lo que casi es imposible que un algoritmo te pueda sustituir, que es en esa conexión, empatía, interacción, socialización humana. La guía que presentamos, reitero, pongo al final está el código QR para que la puedan descargar. Lo que busca en términos muy prácticos es empoderar a los docentes y a los estudiantes para aprovechar el potencial de las inteligencias artificiales generativas en la Universidad de Guadalajara. Para nosotros, además de que, bueno, esta guía se está actualizando constantemente, lo importante para nuestro rector general, para el doctor Ricardo Villanueva, lo importante era mandar un mensaje institucional y un mensaje político, de política educativa hacia nuestra comunidad universitaria, porque había muchas dudas y supongo, y en todas las universidades, Colima no es la excepción, estoy seguro de dudas de estudiantes, de profesoras, profesores, en el sentido de si estamos de acuerdo como directivos, como institución, si se usa o no se usa, si se les castiga a los estudiantes, si se bajan puntos por utilizar el chat GPT para un ensayo, para un párrafo, en fin. Entonces, lo más importante de esta guía o el primer punto es mandar ese mensaje desde el rector general de que la Universidad de Guadalajara asume, abraza, ¿sí?, el uso de la inteligencia artificial en los procesos académicos. El cómo, en la guía vienen muchas sugerencias, también de cómo regularlo, de cómo, en qué condiciones sí, en qué condiciones no, cómo se debe citar, ejemplos de ejercicios y sobre todo de un abordaje ético y siempre con una visión crítica. Y bueno, nos ha ido bien con la guía de finales del año pasado a la fecha. Tiene más de 5,000 ya descargas. En Colima la han descargado 43 veces, por cierto. Eh, e incluso en otros países, lo cual nos parece que esto muestra que efectivamente son pocas las universidades que han abordado estos documentos, que han desarrollado estos documentos, y bueno, pues que pueda ser un parámetro y que se pueda utilizar, criticar, mejorar, para nosotros pues es muy positivo. Bueno, ¿qué tratamos de, qué estamos promoviendo en esta guía de manera muy sintética? Que sí se use, que permitamos el uso constante de las inteligencias artificiales, pero con estas seis condiciones, digámoslo así. Uno, la más importante, de integridad. Reconocer que, por supuesto, las inteligencias artificiales tienen sesgos, se equivocan, alucinan. Digo alucinan porque no mienten, porque pues, no tienen conciencia del engaño, pero sí alucinan o dan información falsa, ¿sí? Entonces, tener siempre una postura de uso ético, íntegro y verificado. Dos, literacidad. Sí, tenemos un déficit importante en nuestras universidades, porque esto es muy nuevo, de esta literacidad en el uso de la tecnología para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un uso creativo, ¿sí? Un uso siempre crítico, una visión crítica, incluso, yo se lo digo mucho a los estudiantes, bueno, a mis estudiantes en la clase de políticas públicas o de educación superior, pues estos algoritmos todos están siendo generados y sobre todo los líderes,
pues, grandes corporativos que son muy poco regulados y donde no interviene ningún tipo de proceso democrático de toma de decisiones. Y hay una concentración de poder en 5 empresas norteamericanas y otras 5 empresas chinas, dominan el 80% de la inteligencia artificial en el mundo, de la investigación y de la explotación. Entonces, eso hay que tenerlo con una perspectiva siempre sobre la mesa de análisis crítico. 5, favorecer siempre con estas herramientas el diálogo, la colaboración, el debate, y es muy fácil generar ejercicios para el debate a través de estos algoritmos que, insisto, no hacen otra cosa que hacerlo más rápido o generar actividades más rápidas para que nosotros podamos explotarlas en los salones. Y un desarrollo cognitivo superior, es decir, todo esto no sirve de mucho si el resultado final no son experiencias de aprendizaje mucho más enriquecedoras para los estudiantes que les permita un desarrollo cognitivo superior de pensamiento crítico, creatividad, etcétera. Los riesgos son muchos. En precisión y confiabilidad, reitero, hay alucinaciones. De pronto le preguntas a los algoritmos quién escribió la Divina Comedia y te dan otros datos. Te dicen que un premio Nobel, Gary Becker o algún economista, o sea, hacen alucinaciones francamente absurdas y exageradas. Sesgos, el uso indebido, ¿sí? En la creación de fake news, sobre todo, o la trampa, el no declarar en nuestros estudiantes que están utilizando el chat para hacer análisis, resúmenes, ensayos completos, propiedad intelectual. Y hay todo un debate sobre si algo generado por un algoritmo de inteligencia artificial se le puede asignar esa propiedad intelectual al que hizo el prompt o es absolutamente público. ¿Sí? Y ahí hay dos vertientes muy contradictorias. En China sí están pensando en asignarle esta propiedad intelectual, ¿sí? A quien hace el prompt, a quien crea una imagen utilizando la inteligencia artificial. En Estados Unidos no. En Estados Unidos el enfoque hasta el momento es más abierto, ¿sí? Lo que genera la inteligencia artificial es público, ¿sí? No pertenece a alguien en particular. En suma, parece obvio, pero sí tenemos que abordar en nuestras clases y en nuestras universidades, me parece un, un, un equilibrio, evidentemente, porque no se puede generar, no se puede derivar todo a estas tecnologías. La integridad académica y el enriquecimiento de los procesos educativos, estar en un equilibrio constante, resaltando siempre las limitaciones y la originalidad de los trabajos, pero con la asistencia, con el apoyo como copiloto, insisto, también de nuestros estudiantes de estas herramientas. El tema es cómo, y eso me gustaría también que lo discutiéramos un poco más adelante. Y esto nos lleva a un nuevo paradigma, no por las inteligencias artificiales generativas. Esto viene desde al menos 20, 30 años o más, ¿sí? El aprender haciendo. Desde John Dewey hace 100 años hablaba del aprender learning by doing. ¿Sí? Pero esto sí viene a cambiar las reglas del juego porque el aprendizaje activo se vuelve mucho más fácil si lo hacemos de manera creativa a través del uso de estas tecnologías. El rol del estudiante debe cambiar de un solo receptor de información a un gestor de la abundancia y un verificador también de la validez del conocimiento o de la información. El rol del docente de transmisor de información a diseñador de experiencias de aprendizaje. Conocen ustedes a la perfección esta famosa taxonomía de Bloom ajustada, ¿sí? Y concretamente la propuesta que nosotros planteamos en esta guía para nuestras y nuestros docentes es, de manera concreta, que los dos elementos básicos de esta taxonomía, ¿sí? Lo más elemental en un proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el memorizar y el comprender, que esto se haga antes de clase, utilizando estas herramientas y utilizando la tecnología.
¿sí? Lo que es el aula invertida, el flipped classroom. Y dentro de la clase, enfocar toda nuestra energía ya no a transmitir información o a memorizar datos, sino a aplicar, analizar, evaluar y crear conocimiento colaborativo. ¿Cómo puede incidir esta tecnología en esta taxonomía de Bloom que mucho tiene décadas? Pues a través de la generación de contenidos, de ejercicios, de ideas, de análisis de datos que nos permitan la problematización, la colaboración y la solución de problemas y el pensamiento crítico. Bueno, ya voy cerrando con algunas retomadas de la guía que les presenté hace unos momentos, algunas recomendaciones que nosotros hacemos a nuestros docentes de manera concreta, con ejemplos, con ejercicios, se pueden utilizar estas tecnologías para la planeación de clases. Para decir, vamos a abordar el tema de la desigualdad, por favor, diséñame 5 ejercicios para tener 5 grupos y que me interesa problematizar sobre la desigualdad, sobre la acumulación de riqueza, en fin. Y con estos algoritmos en segundos, te hace una planeación de clase para ejercicios en particular o resultados esperados. Creación de materiales, evaluación formativa, la simplificación de temas, ejercicios de pensamiento crítico, etcétera. Esto, bueno, no lo voy a abordar, perdón, es demasiado texto. Les dejo la presentación, solo me interesa enfocar en la parte de la izquierda, que en estas técnicas de aprendizaje activo que son previas a la inteligencia artificial generativa, pero con estos algoritmos se puede facilitar la generación de estos materiales o de estas metodologías. Piensa en pareja, comparte, o piensa, trabaja en equipo y luego comparte. El One Minute Paper, la lluvia de ideas, predicciones, mapas conceptuales, eh, revisión por pares, en fin, estos ejercicios que muchos ya hacemos o hacíamos sin usar tanta tecnología, con el chat GPT se pueden hacer mucho más rápido y de manera mucho más diversa. Y aquí están algunos ejemplos que, bueno, lo dejo ahí si es de cierta utilidad. Bueno, preparamos estas láminas ya de manera muy específica para poner a presentarles. Seguramente ustedes ya también lo han usado. Esto no es nada nuevo, pero bueno, nos ha servido. Eh, Incluso estas alucinaciones o estas información de pronto equívoca, eh, nosotros recomendamos utilizarlo hasta para el debate en el aula. ¿Sí? Entonces, pues el propio chat le puedes pedir que te haga algunos análisis falsos y otros reales y después debatir cuál es cuál con los estudiantes. Ejercicios de aprendizaje activo, aquí hay algunos ejemplos que pusimos. Todo esto es real, digo, son prompts que nosotros hicimos. Soy profesor a nivel medio superior o superior de la materia tal y me interesa que mis estudiantes debatan sobre la simulación de intervención, bla, 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 en psicología o en economía, o que nos hablen de el cambio climático y el papel de las grandes empresas en mitigarlo o acentuarlo, en fin. Y nos pueden generar ejercicios muy interesantes. Creación de materiales de exámenes, cuestionarios sobre cualquier tema, mecanismos de evaluación formativa, la simplificación de temas. Entonces pueden meter PDFs de 500 páginas y te hace este chat resúmenes muy precisos, muy eficientes, que ayudan a la discusión a su vez. Diversificación de fuentes de investigación. Ustedes pueden incorporar un artículo sobre el área que me gusta, nueva gestión pública, gobernanza, etcétera, y te puede enlistar cuáles son los principales documentos a favor de esa postura o contraria a esa postura, ¿sí? O los principales críticos a tal o cual documento. En fin, hay una multiplicidad de herramientas que nos pueden utilizar, que nos pueden ayudar, reitero, para hacer nuestras clases más interactivas, más colaborativas, más problematizadoras, que ese es el mensaje que quiero
reiterar en esta charla. Y finalmente, pues algunas reflexiones sobre qué aprendimos durante la pandemia y cómo se inserta esto en el contexto de disrupción por la inteligencia artificial. Me gusta mucho este artículo, también se los recomiendo, que tiene mucho sentido común. La pandemia no representó principalmente una revolución en la tecnología, sino en la pedagogía. Aceleró los procesos de cambio pedagógico. A todas y todos creo que nos consta que alguna vez comentaba con algunos colegas funcionarios y directivos en UDG y que son profes también, y que decían, bueno, es que ahora en las clases Zoom los estudiantes pues, simplemente ya no ponen atención. O sea, ya no ponen atención, como si antes sí lo hicieran. Ahora, decían, nos apagan la pantalla, ¿sí? Y se desconectan. Bueno, lo que yo les digo es que antes también lo hacían. Si nuestra clase es profundamente aburrida, repetitiva, monótona, pues simplemente nos cerraban con los ojos abiertos, pero cambiaban de tema internamente, nomás que ahí estaban en el aula. Si están en el Zoom, pues es más evidente, pues te apagan la cámara y ya. Pero eso ya sucedía, no es que se aceleró, se hizo más evidente. Entonces, nos llevó la pandemia, desde mi punto de vista, y coincido con este análisis, a la necesidad de una educación más activa, más interactiva, más empática, ¿sí? A un rol docente más empático, más emocional, más colaborativo. Y el mensaje clave, las tecnologías, el chat GPT, los algoritmos, sí nos permiten liberar tiempo en el aula para fortalecer la educación más individualizada, colaborativa y grupal. El trabajo en equipo, la solución de problemas, el diálogo y la discusión es a lo que nos tenemos que enfocar el 80-90% del tiempo de nuestras clases, ya no tanto a transmitir información de manera repetitiva, monótona. Cierro, quiero poner esta reflexión sobre la mesa. Tiene que ver también con lo que estamos viviendo en nuestras universidades y en nuestras aulas, y toda esta impronta disruptiva de la inteligencia artificial. Uno, los avances de inteligencia artificial son mucho más rápidos que la capacidad de las sociedades, de los gobiernos, las universidades para comprenderlos. ¿Sí? Y estamos en una carrera muy riesgosa de dejar de lado el análisis humanístico, artístico, creativo, liberal, de artes liberales, y estamos muy enfocados o muy de pronto sobre tecnologizados en los procesos. Hay una tendencia grave en las universidades norteamericanas donde se están otorgando mucho más grados en ciencias computacionales solamente que todas las humanidades, la historia y la literatura juntas en un año. Es decir, todos los estudiantes están tendiendo, o la gran mayoría, a estudiar carreras orientadas a ciencias computacionales, ingenierías, áreas STEM. ¿Es positivo? Sí. ¿A costa de perder el humanismo? ¿De dejar de producir, generar filósofos, sociólogos, sociólogas? Eso es muy riesgoso. Y tiene que ver también con nuestras interacciones en el aula. En las universidades debemos fortalecer nuestra misión humanista y nuestro rol docente humanista en el aula. ¿Sí? Pareciera una paradoja. A más tecnología, el papel del docente como ser emocional, colaborativo, humanista debe ser todavía más fuerte, debe fortalecerse. No podemos olvidar que nosotros podemos sintetizar, o son muchos más roles, pero yo los sintetizaría en tres, las principales misiones como docentes. Contribuir a generar conocimientos en los estudiantes disciplinares, en su área específica, las habilidades blandas, y una tercera que creo que se nos ha olvidado en las instituciones educativas, en todo el mundo, promover la seguridad y la autoestima de los estudiantes. Creo que nos hemos enfocado principalmente en lo primero, hemos dejado un poquito de lado lo segundo, estamos retomándolo, pero lo tercero, la seguridad y la autoestima de los estudiantes, creo que sí es la asignatura pendiente y también como un legado, como una reflexión post-pandémica. En suma, colegas, profes,
los estudiantes y las estudiantes están utilizando la inteligencia artificial, lo digan o no, nos guste o no, y creo que lo tenemos que orientar, regular, pero sí promover, incorporar. Debemos ver esto con un enfoque de complementariedad, no de sustitución. Estas herramientas pueden complementar nuestro trabajo docente y también a los estudiantes pueden ayudarles a complementar sus tareas académicas, pero jamás sustituir los procesos de pensamiento. Y esta reflexión me gusta mucho, que se la escuché en la fila al filósofo Daniel Innerarity, filósofo catalán, bueno, vasco, mejor dicho, que tenemos que avanzar hacia un nuevo bilingüismo. ¿Sí? El bilingüismo tradicional pues, es hablar inglés, ¿no? Y él habla del bilingüismo en donde docentes y estudiantes debemos de desarrollar esa literacidad tecnológica. Según su visión, él no es pedagogo, es filósofo, reitero, que todos los docentes debemos de saber cómo se utilizan y para qué sirven las tecnologías, sobre todo las tecnologías disruptivas. Pero también todos los profesores y los docentes debemos tener una base sólida de enfoque humanista, incluso quienes están solamente enfocados en temas de ciencias computacionales. Y, reitero, pasar del docente como transmisor de información, ese sí va a ser sustituido y quizás sea positivo o ya está siendo sustituido por YouTube, ¿sí? Por TikTok, etcétera, etcétera. Y más enfocarnos, vernos, visualizarnos como generadores de experiencias de aprendizaje y de colaboración empática. Y bueno, pues me gustó mucho este cartón donde pues en un futuro quizás no muy lejano, pues que los algoritmos empiecen a tener más interacciones, a asumir más responsabilidades, lo que sea original y único va a ser la característica que nos permita distinguirnos como seres humanos, ¿no? Eh, y pues les agradezco mucho su atención. Quedo a sus órdenes para las preguntas, comentarios. Aquí está la descarga de la guía y pues ojalá que nos ayuden a criticarla, revisarla y si es de utilidad, pues nos da mucho, mucho gusto. Muchísimas gracias por su atención a todas y todos. Muchísimas gracias a ti, querido rector. Quiero comentarte, hay muchas felicitaciones en nuestro chat y también tenemos varias preguntas. Creo que vamos a empezar con algunas. Eh, Nos pregunta Esmeralda Lucatero, ¿cuáles son las ventajas clave que la implementación de tecnologías de inteligencia artificial puede ofrecer a nivel empresarial o gubernamental y cómo considera que debería regularse la IA para garantizar su uso ético y responsable en la sociedad? Así una por una, ok. Bueno, creo que Sí, en un ámbito donde más, yo no soy experto en el ámbito de los planes de negocio y temas empresariales, pero sí les puedo decir que uno de los ámbitos donde más se está utilizando es justo en el tema de planes de negocios, análisis contable, estrategias de inversión en las empresas. Pero estos algoritmos, pues no podemos competir con el chat GPT en ciertas cosas de procesamiento de información. Y eso ni siquiera intentemos hacerlo. Y si ustedes le ponen ahí un prompt, una instrucción al chat GPT de que les diseñe un plan de negocios para vender tal o cual producto en el mercado mexicano, en Guadalajara, en León o en Colima, con ciertas características, les va a dar un plan de negocios impecable en 10 segundos, y con datos, con estadísticas. ¿Eso es útil? Sí, debe ser criticado, por supuesto, pero ayuda a generar esos insumos de análisis. Entonces, en capacidad de análisis de datos, de grandes datos, pues no podemos competir con esto. Y no debemos ni siquiera intentarlo, debemos competir en otras áreas. ¿Sí? Entonces, sí, el uso en la empresa es cada vez más ubicuo, más común,
Y ahí nos lleva a uno de los temas que bueno, creo que no abordé con suficiente claridad, que es el de la desigualdad. ¿Sí? El riesgo es que quienes estén aprendiendo, y lo digo hacia nuestros estudiantes también, o sea, quienes estén aprendiendo cómo usar esos algoritmos tienen una ventaja competitiva tremenda frente a quienes no estén aprendiendo cómo utilizar los algoritmos para su trabajo. Entonces, si nosotros no en las universidades no mandamos ese mensaje y nos preparamos para que nuestros estudiantes sepan utilizar de manera ética, responsable, crítica, creativa estas herramientas, no les estamos haciendo un bien, porque en otras instituciones o quienes sí tengan esas capacidades para utilizar estas herramientas van a dejarlos sin trabajo a nuestros estudiantes, en palabras muy claras. Y el tema de la regulación, bueno, es un gran debate. El principal problema, y esto lo discutimos en la FIL, en sendos paneles muy interesantes, eh, curiosamente, todo el mundo está de acuerdo con la regulación. Por supuesto, nadie está en desacuerdo con regular estos algoritmos, pero muy pocas personas saben cómo, o realmente no sabemos cómo. Eh, Una de las aproximaciones, me parece más sensatas, es, para empezar, es la obligación de reconocer, de expresar que utilizaste tal o cual herramienta de inteligencia artificial generativa para crear esta imagen y para crear este párrafo. Yo a mis estudiantes los incentivo a que usen el chat GPT para los ensayos, porque de todas formas lo están usando. Y no hay software que pueda con precisión identificar si lo hizo una máquina o si lo hizo un humano. Da falsos positivos, por eso no es recomendable utilizar software. El Turnitin es muy útil para detectar plagio de otros documentos, no del chat GPT o de algún algoritmo. ¿Sí? Y eso está ya demostrado técnicamente. Y no es posible con grados de fiabilidad elevados detectar si un párrafo lo hizo el chat GPT o lo hicieron los estudiantes. Entonces, ante esa realidad técnica, pues yo a mis estudiantes, reitero, sí les permito el uso, pero que lo declaren y después que lo expliquen, que incorporen párrafos hechos o análisis hechos por el chat, está bien, pero que después me expliquen cuál fue el proceso de pensamiento detrás y que lo debatan. ¿Sí? Sí nos debe llevar esto a cambiar nuestra forma, sobre todo de evaluación. Si nosotros solo recibimos ensayos y los calificamos, eso realmente, créanme, los están utilizando, están haciendo sus ensayos con el chat GPT. Aceptémoslo, reconozcámoslo, pero mejor, en lugar de solo recibir el ensayo, pues fragmentemos las evaluaciones para que semana tras semana o mes tras mes, pues tengan que generar documentos más cortos que después lo expliquen, que después lo presenten, lo debatan, lo defiendan, y así nos damos cuenta si hubo un proceso de pensamiento o solamente una redacción de una instrucción y la generación del documento y no hubo nada detrás. Lo importante no es el ensayo, es el proceso de pensamiento detrás del ensayo, con o sin tecnología. Entonces, si usan la tecnología para redactar algunos párrafos o asesorarse en algunas líneas, está bien siempre y cuando lo declaren y lo defiendan y nos expliquen cuál es el proceso de pensamiento detrás. Eso es lo importante. ¿Sí? Gracias, rector. Hay una pregunta que me parece que cabe en este momento, la hace la doctora Chávez, y nos dice si la IA capta datos y enriquece sus acervos, ¿cómo podemos proteger los datos personales de docentes y alumnos? Y si un docente o alumno sube un documento personal a la IA, ¿cómo puede proteger sus derechos de autor? Qué buena pregunta. Ese es el gran debate en estos momentos en el mundo, sobre todo en la Unión Europea y en Estados Unidos. Y es, creo que, de los grandes temas que se tendrán que resolver en los próximos meses. Actualmente no hay forma de proteger los derechos de autor. Y eso es una de las grandes críticas e inconformidades legítimas, incluso pues, de las
de todas las casas editoriales. Hay ya sendas demandas de grandes casas editoriales porque lo que están haciendo estas grandes empresas, bueno, de chat, OpenAI, Google, en fin, Microsoft, bueno, son los dueños de OpenAI, es que estos algoritmos se entrenan con la información existente, evidentemente. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Pues están entrenando algoritmos con obras de Shakespeare, de Cervantes. ¿Sí? Tú le puedes decir al chat, bueno, tengo que incorporar todos los documentos del Premio Nobel de Economía o de todos los premios Nobel de Economía y decirle, créame un libro mezclando las ideas de Hayek, de Friedman, de Becker, etcétera, etcétera, ¿sí? O de Marx, ¿sí? Entrenado con esos textos. Y los autores o las familias o quienes tienen la propiedad intelectual de esos textos no reciben un solo peso. Entonces, esto está, y ni el reconocimiento de que fue entrenado con las obras de Shakespeare. Entonces, ese es el gran debate en estos momentos. Pero actualmente... En ese marco, rector, discúlpame que te interrumpí, creo que tendríamos largas horas de diálogo por delante porque los cuestionamientos, las inquietudes que todos tenemos para conservar nuestros derechos son importantes, pero esto que se hace público pues, y masivo es sumamente difícil de controlar. Tenemos muchísimas preguntas y te las voy a hacer llegar, rector. Ojalá que tuvieras tiempo de darles respuesta a ellas, pero por cuestiones de tiempo, yo me voy a permitir en este momento compartir un reconocimiento que la universidad te hace a través de la Dirección General de Desarrollo Personal Académico para agradecer tu participación. Lo voy a leer y dice, la Universidad de Colima otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, rector del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, por dictar la conferencia magistral Inteligencia Artificial y los Procesos Académicos, impartida el 19 de enero de 2024 a través de la plataforma Zoom en el marco de las jornadas académicas. Y firma nuestro rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. Es un placer estar con ustedes, contigo, y les agradecemos a todos por su presencia. Tenemos el tiempo muy limitado, me da muchísima pena tener que cerrar este evento y además aprovechar para dar por clausuradas las jornadas con esta maravillosa disertación que nos hiciste, con los aprendizajes que tenemos de todos los días previos para que bien de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y de nuestra institución. Un abrazo muy grande, rector. Muchísimas gracias a todos ustedes y nuestros mejores deseos porque los conocimientos aquí compartidos sean bien utilizados. Muchas gracias y me mandan las preguntas, me mandan me mandan el historial del chat, yo encantado. Gracias, Con buen gusto. día.